tardes, licenciada. Mi nombre es Doménica Maldonado. Mi nombre es Cintia Quevedo. Y vamos a presentarle un documental sobre el esqueleto axial. Huesos de la cara. En esta parte, el hueso que tenemos iluminado se llama hueso cigomático. Se articula con el maxilar, forma parte de la cavidad orbitaria. En esta parte tenemos el hueso frontal, también va a formar una parte de la cavidad orbitaria. Se articula con los parietales, con el maxilar superior mediante la rama ascendente del maxilar superior, con los huesos propios de la nariz y con otro hueso que no podemos ver aquí. Tenemos los huesos propios de la nariz que se articulan con el frontal, maxilar. Estos huesos tienen forma de cilindro, por eso tenemos la nariz que es semicircular. El hueso esfenoide solo se puede ver una ala, porque para verlo bien debemos ver por dentro del cráneo. Este hueso forma parte de los huesos de la cara y también forma parte de la cavidad orbitaria. Podemos ver las alas por estos agujeros que va a pasar el nervio óptico de los ojos y una arteria y una vena. Este es el hueso etmoides. Va a formar parte de la cavidad orbitaria. Forma la parte superior del labio nasal. Forma la parte superior del tabique nasal, porque la parte inferior la va a formar el hueso búmer. Aquí podemos ver la concha nasal superior y es parte del hueso etmoides y de la concha nasal inferior. En esta parte vamos a resaltar los huesos de la cara: el maxilar inferior, el maxilar superior, los huesos propios de la nariz, el esfenoides y el frontal. Ahora vamos a hablar sobre el tórax óseo. Está formado por la jaula torácica o tórax óseo. Marcamos dos líneas. La primera que corresponde una a nivel del apéndice sifoides, por donde está la parte plana del diafragma. De ahí para arriba es el tórax y para abajo es el abdomen. Y otra línea que pase por donde se circunscribe en la pelvis. El tronco se divide en tres cavidades: la cavidad torácica o tórax, el abdomen y la pelvis. Cuando hablamos del tórax óseo, tiene forma de un cono de base inferior de vértice truncado superior, que en realidad es cilíndrico más que cónico. Es bien cilíndrico y está formado por 37 piezas óseas, 12 vértebras llamadas cervicales, dorsales, lumbares, sacras, coxígeas, por 24 costillas, 12 de cada lado, y una por una pieza media que es del esternón. El tórax tiene dos orificios, uno inferior que lo conecta con el abdomen y la pelvis, y uno superior que lo conecta con el cuello. Mide aproximadamente entre 12 por 26 centímetros, 12 en sentido antero-posterior y 26 en sentido horizontal del diámetro inferior, y 6 por 10 el orificio superior. Trazamos un ángulo, y este es conocido como el ángulo de Charpy, que mide aproximadamente 75 grados. Las malformaciones. Entre el esternón en la clavícula hay una distancia entre 9 y 10,5 centímetros. Cuando el esternón está unido y esa distancia es menor, de una patología muy frecuente que se denomina factus excautum o pecho de zapatero, que puede ser leve, moderado o severo. Aquí tenemos unos ejemplos.
hueso en forma de empuñadura de espada y está dividido en 3 grandes segmentos que son manubrio, cuerpo y apéndice sifoides. A estas estructuras se unen las costillas por medio de los cartílagos costales. El manubrio del esternón está unido al cuerpo por medio de una articulación denominada anfiartrosis, es decir, unas articulaciones semimóviles. El cuerpo del esternón está unido a la apéndice sifoides por una circontrosis, es decir, una articulación inmóvil, en la cual las dos superficies articulares se unen a un cartílago. Los cartílagos costales se unen a las costillas por medio de una sinartrosis y al esternón por medio de una anfiartrosis, ya que hay cierta movilidad para que el tórax se pueda expandir en cada respiración. El esternón está formado por varios segmentos fusionados que se denominan esternébridas. Mide entre unos 15 y 20 centímetros de largo, 6 centímetros de ancho y 1 centímetro de profundidad. Las esternébridas se fusionan formando el esternón, que sería como una columna atrofiada. Entre las esternébridas existen unos orificios que corresponden a la inserción de los cartílagos costales. Hay uno en la cara lateral del manubrio, otro formado por las semicarillas, una que pertenece al manubrio y otra al cuerpo. Las 3 o 4 restantes son por término medio 6. Este es el manubrio del esternón, el cuerpo y el apéndice sifoides, que tiene un orificio en su parte media que se denomina Vinelli Baptista. El manubrio tiene 3 escotaduras, una media denominada escotadura yugular, esternal o torácica, y 2 laterales, la escotadura clavicular, que van a corresponder al extremo interno de la clavícula para formar la articulación esterno-condrocosto clavicular. La unión del manubrio con el cuerpo forma un ángulo saliente hacia adelante denominado ángulo esternal o ángulo de Lewis. Este ángulo se forma a nivel del segundo cartílago costal y por arriba del primer espacio intercostal. Las costillas. Las costillas son 12 piezas óseas a cada lado. En conjunto, 24 son huesos planos y alargados, pero no son huesos largos. La más larga de todas es la número 7, de tal manera que el largo de las costillas aumenta desde la primera a la séptima y disminuye desde la séptima hasta la 12ª. Se dividen en verdaderas, falsas y flotantes. Las 7 primeras se articulan con el esternón por medio de un cartílago único y se denominan costillas verdaderas. La 8ª, 9ª y 10ª se unen al esternón por medio de un cartílago costal que las prolongan al esternón. Las costillas número 11 y 12 se denominan flotantes porque nunca llegan al esternón. La columna vertebral. Como parte del esqueleto axial, la columna vertebral apoya y permite el movimiento de la cabeza y el tronco. Ya, como podemos ver aquí, surge como una oposición entre 31 a 35 huesos cortos, que son las vértebras. Ya, formando de esta manera un eje que está dispuesto verticalmente por una longitud promedio de un 35 centímetros de longitud. Cada una de estas piezas que forma la columna tiene caracteres particulares. Esto hace que se divida en 7 cervicales, 12 torácicas o dorsales, 5 lumbares y las 5 sacras y coxígeas, o de 3 a 5 coxígeas. De esta vista podemos ver que la columna presenta curvaturas. Estas se denominan lordosis, donde la convexidad es anterior para el segmento cervical y lumbar, y sifosis, donde la convexidad es posterior para los segmentos torácicos y sacrocoxígeos. Columna cervical está formada por 7
vértebras cervicales, nombradas como primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Estas vértebras tienen características en particular. La primera toma el nombre de atlas y es la que se articula con el occipital. La segunda toma el nombre de axis y la séptima toma el nombre de vértebra prominente. Vértebras dorsales son las 12 vértebras siguientes a las cervicales, como son estas, y constituyen la columna vertebral a nivel del tórax. Vértebras lumbares son 5 y constituyen la columna lumbar, que pasa a ser la parte posterior del abdomen. Como podemos ver aquí, que es desde el sacro. Las vértebras sacras se hallan sólidamente fusionadas, formando un hueso único, que es el sacro, en el que se distinguen los vertigios de las 4 o 5 vértebras. Como podemos ver, aquí está la base, tenemos aquí los apófisis articulares, el vértice, las láminas transversas, que son estas, los agujeros sacros. El coxis está formado por 4 o 5 vértebras soldadas o atrofiadas entre sí que siguen la dirección del sacro. Tienen la forma de un cono con su vértice hacia abajo y está formada por 2 caras, 2 bordes laterales, una base y un vértice. Vamos a hablar un poco sobre las vértebras. La mayor parte de las vértebras tiene forma similar al de un anillo, como podemos ver. Está compuesto por el agujero vertebral, las láminas, una apófisis espinosa, el cuerpo, las apófisis transversas, que pueden ser estas, y el apófisis articular inferior, que pueden ser estas. Gracias.